Bien, vamos a empezar a analizar uno de los problemas que mandé y ustedes, si no lo entienden, me preguntan o si hicieron otra cosa también. Me había comido el que mandé recién, que es con el que quiero arrancar, que dice que ahí lo pasa el grupo. Hay dos situaciones. En general siempre nos dan una distribución de cargas y nos piden sacar el campo y el potencial. Y acá tenemos al revés. Nos dan el campo, o en el caso 2 nos dan el potencial y nos piden para atrás. Entonces dice, se tiene una esfera de radio R con carga Q. Esfera de radio R con carga Q. No me dice cómo está distribuida la carga, en principio. Entonces nos dicen explicar las características de esa esfera en términos de la conductividad y hallar el valor de la carga total de la esfera en función de la constante A conocida, considerada conocida, en el caso 1 y en el caso 2, hallar la distribución de carga superficial y volumétrica en cada caso. Y bueno, entonces nos dan el campo. Nos dicen que el campo en función de R, o sea, el módulo del campo, es A R cubo sobre epsilon 0 R quinta, si R es menor o igual que R, y A epsilon 0 sobre R cuadrado, si R es mayor que R. Obviamente R es el radio de la esfera. Esto es R. Entonces, acostumbrados a hacer en problemas de simetría radial Gauss, acá nos topamos con que está al revés. Lo que siempre calculamos a partir de una distribución de cargas, lo tenemos en la nariz. O sea, ahora es al revés. Tengo el campo y quiero ir para atrás. Entonces tienen que darse cuenta algunas cosas al toque. Por ejemplo, si yo grafico el campo en función de R, a partir del bordecito, cae como 1 sobre R cuadrado, como todos los ejercicios de este estilo, y en 0 vale 0 y crece onda R cubo. Observen que en R igual R tengo A R cubo sobre R quinta, epsilon 0, R cuadrado. Ojo que el campo puede ser discontinuo. Si yo tengo una placa conductora, el campo, si lo grafico, arriba tiene un valor, abajo tiene otro. En general, cuando tenemos discontinuidades en el campo, es porque tenemos una carga en la superficie que limita ese desfasaje. Pero bueno, la primera cuestión que me apiolo es que no es una esfera conductora. No es una esfera conductora porque la esfera conductora en el interior tiene que tener campo nulo y acá en el interior no hay campo nulo. Por lo tanto, estamos en presencia de un dieléctrico que tiene una distribución de carga desconocida, que es la que quiero averiguar, y, y lo que me están pidiendo es que obtenga esa situación. Entonces, hay varias formas para atacar el problema. Lo que podríamos decir es que si yo miro afuera de la esfera, la carga Q está acumulada ahí. O sea, la carga total la voy a tener y es la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre 0 y r, de r cuadrado, rho de r, seno de phi, o pongámoslo al derecho, rho de r por r cuadrado
por seno de phi, diferencial R, diferencial phi, diferencial tita. Este es el jacobiano de esféricas. En esféricas, tita entre 0 y 2pi, phi, que es el azimutal, viene de 0 a pi. Podremos hacerlo al revés, este de 0 a pi y este de 0 a 2pi. Lo que no podemos meterle de 0 a 2pi a los dos, porque estaríamos recorriendo dos veces el volumen de la esfera. Esta integral, r cuadrado seno de phi de tita, con estos valores, siempre salta un 4pi. Me queda 4pi porque como esto no depende de tita, es tita entre 0 y 2pi es 2pi, la integral del seno de phi es menos coseno de phi, entre 0 y pi es 2, por 2pi, 4pi, entonces tenemos esta expresión, rho de r por r cuadrado, diferencial r. Bueno, eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, la diferencia con el resto de los ejercicios que hacíamos, tengo el campo eléctrico y sabemos de la ley de Gauss que la divergencia de es ρ sobre epsilon cero. Entonces, como tengo el campo, primero tenía que saber cuánto vale A, porque me piden encontrar A en función de Q. Pero supongamos que tenga el valor de A, tendría el campo eléctrico y podríamos calcular la divergencia del campo, la multiplico por epsilon cero, me da rho de R. Y no es una cuenta simple porque todos en la cabeza tenemos el concepto de divergencia, pero en cartesianas. ¿Quién se acuerda de la divergencia en esféricas o en cilíndricas? Es un poco más complicada, pero tiene una expresión. Podríamos googlear divergencia de un campo vectorial en la componente radial y tengo una expresión matemática. Como tengo el campo, lo aplico ahí, saco epsilon cero para el otro lado y tengo rho de R. Esa sería una forma y después la otra es decir, bueno, si yo analizo afuera de la esfera, podríamos evaluar por Gauss el tema del campo eléctrico y ver cómo queda. O sea, yo puedo decir que voy a ir borrando esto, porque si no, no voy a tener espacio para escribir. Total, el campo lo tenemos acá a mano. Hasta ahora tenemos que Q es 4pi por la integral entre 0 y R de rho de R por R cuadrado diferencial R. Tenemos Gauss, divergencia de rho de R sobre epsilon cero, y tenemos el campito que es una función partida a R cubo sobre epsilon cero R quinta, si R es menor o igual que R, y es A sobre epsilon cero R cuadrado si R es mayor que R. Bueno, Profe, una preguntita. entonces tenemos que la carga Hola, encerrada profe. la podemos pensar como epsilon cero Buenas. por el flujo, ¿sí? O sea, la ley de Gauss dice que el flujo, que es la integral doble de escalar de S en una superficie encerrada, es la carga sobre epsilon cero. O sea, la carga encerrada es epsilon cero por el flujo. Y a su vez, yo sé que esto es 4pi por la integral entre 0 y R de rho de R por R cuadrado diferencial R. Pero por otro lado, el flujo sé que es la integral doble de E escalar de S y tenemos el campo, así que podríamos decir que esta expresión que está ahí sería el campo, porque el campo tiene dirección radial, la normal también, por 4pi r cuadrado es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Sí? Estamos hablando de una zona R mayor que el radio de la esfera.
Hola Adrián, ¿se me Entonces, escucha? ¿alguien me dijo algo o fue un trueno? Sí, hola Adrián. ¿Cómo? Una pregunta. ¿La puedo Espera, encerrar? espera que voy a subir el volumen que no te escucho. Dale. Espera, ¿eh? Eh, sí, pregunta. ¿La Q Hola. encerrada que está igualada a phi? ¿El phi que era? Flujo. El flujo en matemática es la integral doble de un campo por ds. Ese es el flujo en matemática. El concepto de flujo es cantidad de líneas de algo que atraviesan una superficie. En Gauss, la superficie es cerrada, que es el teorema de Gauss de análisis 2. Lo que me dice es la ecuación de Maxwell tiene su forma diferencial y su forma integral. La forma integral me dice que E escalar de S es igual a la integral triple de la divergencia de diferencial B, pero yo sé que la divergencia de es ρ sobre epsilon cero, entonces me queda la integral triple de ρ de r de B, y justamente esto es la carga encerrada. Por eso decimos que el flujo es la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bueno, sigamos. Profe, otra Entonces, pregunta. sí, Yo no decime. sabía que la divergencia cuando estás en polares no es como se conoce normalmente. ¿Por qué es eso? Bueno, primero no es polares, es cilíndricas, porque polares es en el plano y cilíndricas es en el espacio. Tiene que ver, por ejemplo, vamos al caso de polares, porque la idea es la misma. El gradiente en R2, el operador Nabla en R2 es así, de X de Y. Entonces, si yo tengo un punto P acá, acá tengo el versor X y acá tengo el versor Y. Pero si yo lo quiero graficar en polares, tengo ¿dónde está el rojo? Tengo el versor R así y el versor tita así. Entonces, fíjate que cuando yo quiero derivar, cuando quiero calcular la velocidad y tengo la posición en coordenadas cartesianas, los versores X e Y están fijos. Pero cuando vos querés hacer esa derivada temporal en polares, de pronto que esto esté girando, el versor R y el versor θ van cambiando. Entonces el operador nabla en polares no es igual que el operador nabla en cartesianas. Y si vamos a R3, el operador nabla tiene una forma en cartesianas, una forma en cilíndricas y otra forma en polar, en esféricas. O sea, yo quiero derivar, pero cuando lo hago en cilíndricas o en esféricas, no tiene la forma, no sería la derivada en phi, la derivada en tita y la derivada en r. No. Tiene una expresión, la pueden buscar, pueden entender la demostración y al otro día se la olvidan. Pero sí tengo que tener en la cabeza que es distinto. Entonces, nadie va al examen del IB sabiendo el operador nabla en esféricas. Si de pronto lo necesitan, puede ser que se los tiren ahí abajo como opción, eh, pero es muy raro que alguien se acuerde de eso. eh, los que hicieron física moderna con el átomo de hidrógeno, la solución de la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas y saltan un montón de cosas, es un quilombo. O sea, pero bueno, ahí sí hay que usar eso. Y acá cuando lo comenté es que es otra forma distinta de encarar este problema. Lo que tienen que tener en la cabeza es que esto es en cartesianas y que en cilíndricas y en esféricas es distinto. En general en clase tal vez se los tiran
y uno no lo registra, porque como uno no lo usa en los problemas, es medio raro, salvo alguna demostración. Pero, por ejemplo, en física 1, cuando hablamos de coordenadas intrínsecas, con los versores r, θ y z, ahí aparece el término de Coriolis, aparece el término centrífugo, que en cartesianas no se la ve. O sea, es cuando se introduce el concepto de fuerzas ficticias, sistemas inerciales y no inerciales, etcétera. Voy a buscar problemas en coordenadas intrínsecas porque una vez tomaron uno que era una L, era como un tubo así, y tiraban una pelotita por acá, y la pelotita salía por acá, con el detalle de que esto giraba así, con una velocidad angular omega, y decían dónde iba a parar la pelotita. Bueno, todos iban a parar al tacho porque nadie tenía idea de cómo hacerlo. Bueno, hay que saber el tema de coordenadas intrínsecas. Y ahí es donde aparece otra vez expresiones matemáticas distintas porque están expresadas en otras coordenadas. Bueno, volviendo al problema, o sea, te enteraste de algo, que el operador Nabla tiene distinta forma en cilíndricas y en esféricas. Después, cuando termine la clase, googlea el operador Nabla, cartesianas, cilíndricas y esféricas, y te lo va a tirar. Bien, entonces tenemos esto, que podemos decir que Q encerrado es el campo por 4πr cuadrado, o sea, tengo Q encerrado igual el campo por 4π epsilon 0 r cuadrado. Pero el campo lo tenemos, ¿sí? Estamos en R mayor que R, el campo está acá, lo tengo. Entonces puedo decir que es A epsilon 0 R cuadrado por 4π epsilon 0 R cuadrado. Entonces, esto se va con esto se va con esto. Conclusión, llegamos a que Q encerrada es igual a 4π por A, que era una de las preguntas del ejercicio. Justamente me decían encontrar A en función de la carga. A ver qué preguntaba exactamente. Decía hallar no, explicar las características de la esfera. Bueno, ya vimos que no es conductora. En función de la constante A, hallar el valor de Q en función de la constante A. Ahí está. Y después nos piden hallar la distribución. Entonces, repito, tenemos el campo, tenemos que por Gauss la carga encerrada de flujo por epsilon 0, y la carga encerrada es la integral triple de ρ de B, que se traduce en 4π por esto. Por otro lado, como estamos en la zona R mayor que R, el campo es A sobre epsilon 0 R cuadrado, simplificamos y llegamos a esto. Entonces, acá tenemos otro dato, vamos a ir escribiendo por acá, que la carga encerrada es 4π por A. Bien, ahora quiero sacar ρ de R. Y para sacar ρ de R, ¿dónde vamos a tener la distribución? La distribución la vamos a tener adentro de la esfera. O sea, como podemos decir que esto tiene un valor en R menor o igual que R y 0 si R es mayor que R. O sea, fuera de la esfera no tengo densidad de carga. Entonces, habíamos dicho lo que teníamos acá, que la carga encerrada es 4π, pero ahora voy a poner integral entre 0 y R de ρ de R' cuadrado diferencial R', porque estamos tomando un R' dentro del cascarón, ¿sí? Entonces es como que eh, esto sería R, y estoy haciendo todas las contribuciones desde 0 hasta R. Esto es una variable muda, por eso esta R no es fija, es una R en el interior de la esfera, y esta, acá no puedo poner R otra vez. Bueno, por otro lado,
sabemos que la carga encerrada es 4pi por el campo. 4pi r cuadrado por el campo. Y el campo es, en la zona interna, es A r cubo sobre epsilon 0 r quinta. El campo por el área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Me queda 4pi epsilon 0 integral entre 0 y r de rho de r', r' cuadrado diferencial de r'. O sea, hice la misma técnica que en la situación anterior, nada más que ahora usé el campo adentro. Observemos que epsilon 0 con epsilon 0 se va, 4pi con 4pi se va, me queda a r quinta sobre r quinta es igual la integral entre 0 y r de rho r' por r' cuadrado diferencial de r'. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Queremos la densidad de carga. Entonces, para sacar la densidad de carga, lo que podemos hacer es derivo miembro a miembro. O sea, derivo del lado izquierdo. O sea, ¿por qué derivo? Y bueno, porque la rho de r la tengo dentro de una integral variable, porque el extremo de arriba no es fijo, es un r genérico. Teorema fundamental del cálculo, análisis 1. ¿Sí? Recuerden en análisis 1, si yo tengo f de x igual a la integral entre 0 y x de g de t diferencial t, si yo derivo, esto me queda g de x. ¿Sí? Fíjense cómo se mezcla todo. Entonces, si derivamos, acá me queda 5a r cuarta sobre r quinta igual rho de r por r cuadrado. Entonces ahí podemos tachar los r cuadrados, sacamos rho de r y encontramos lo que nos pedían, que saquemos la densidad volumétrica de carga. Rho de r es igual a 5q sobre r cuadrado 4pi por r quinta. Acá usé que a está relacionado con q sobre 4pi, por eso puse esto. Por lo tanto, ya encontramos el valor de a y encontramos el valor de rho. O sea, hermoso ejercicio, fíjense que no hubo que hacer más cosas que simplemente interpretar la ley de Gauss, y bueno, entender que no es una esfera conductora, que por lo tanto es un dieléctrico, que la densidad de carga está distribuida en forma radial en el interior y que a partir del campo pudimos deducir usando la ley de Gauss afuera para sacar el valor de A en función de Q y adentro para sacar la densidad de carga. Hermoso. Ahora, lo bueno de la física y la matemática es que a veces podemos llegar al mismo resultado por distintos caminos. Y el camino que les comenté hace un ratito es, bueno, si yo trabajo ya que tengo el campo y tengo la ley del chico este de Maxwell, y tengo que la divergencia de rho de r sobre epsilon 0, mucha gente en el parcial pone que la divergencia de es esto. Y agarra y dice, bueno, adentro derivo esto, ¿ven? Me queda 3a r cuadrado, epsilon 0 r quinta, rho de r sobre epsilon 0, tiki tiki, rho de r es 3a r cuadrado sobre r quinta. Y bueno, nosotros ya vimos que no era así. Nosotros habíamos llegado a que rho de r es 5, a era q sobre 4pi, 5q r cuadrado sobre 4pi r quinto. Y
más o menos parecida, porque si yo acá donde hice A pongo Q sobre 4pi, me cambia el 3 con un 5, ¿sí? O sea, yo en un examen me voy feliz a mi casa, pero después cuando veo la nota, cuando me mandan el mail, porque ahora las notas llegan por mail, eh, hay una distorsión, ¿sí? Porque el 3 no es igual que el 5. Los dos son números primos, pero no son iguales. Entonces, ¿dónde está el error? El error está acá. Y lo que le decía hace un rato que me preguntaron. El operador nabla en cartesianas, en cilíndricas y en esféricas es distinto. El de cartesiana lo sabemos porque es una boludez. Es derivo en X, derivo en Y, derivo en Z, pum. Si me piden la divergencia, lo mismo. Si me piden el rotor, el rotor en esféricas y el rotor en cilíndricas no es igual. Este loco de esta facultad ha tomado finales en vez de darle el campo, les daba el rotor. Y tenían que sacar, les ponía como ayuda el rotor en esféricas y qué sé yo. Pero bueno, entonces veamos la corrección. ¿Cómo tiene que ser? Y pueden googlear, si yo quiero calcular la divergencia del campo eléctrico en coordenadas cartesianas, es, porque observen que estamos hablando de divergencia. La parte radial, porque acá no tengo ni en tita ni en phi, o sea, solamente radial, es 1 sobre r cuadrado por la derivada de la componente radial respecto de r por r cuadrado, 1 sobre r cuadrado por la derivada, por la derivada respecto de r de e sub r por r cuadrado. Esa, yo me estoy fijando, no que me acuerdo. Esa es la componente, o sea, si yo tengo un vector, tiene una componente en r, una componente en tita y una componente en phi. Entonces, cuando yo quiero la divergencia de la componente radial, acá el campo no tiene ni tita ni phi, lo que tengo que hacer es a la componente radial la multiplico por r cuadrado, la derivo respecto de r y todo eso por 1 sobre r cuadrado. Eso es lo que dice la matemática, eso es lo que tienen que saber. Veamos cómo funciona en este ejercicio, a ver si cierra el círculo. Entonces yo tengo 1 sobre r cuadrado, derivada respecto de r, de e sub r, la tengo acá, es esta. Si a e sub r lo multiplico por r cuadrado, me queda a r quinta sobre epsilon 0 r quinta. Entonces derivo respecto de r. Baja el 5 a r cuarta sobre epsilon 0 r quinta. Pongo, me parece que el epsilon 0, porque la divergencia de es rho sobre epsilon 0. O sea, rho es epsilon 0 por la divergencia de, ¿sí? O sea, cuando toda esta parte la multiplico por epsilon 0, ¿sí? Y esto lo igualo a rho de r, ¿sí? O sea, este epsilon 0 lo pasé para allá, esta es la divergencia de r, todo esto es la divergencia de r, que todavía no la terminé porque puedo tachar r cuadrado con r cuarta, me queda un r cuadrado acá, el epsilon 0 se va con epsilon 0, me queda 5a es q sobre 4pi, r quinta, r cuadrado, rho de r, y somos felices porque da igual. Y uno podría decir, lo hice adentro de la esfera. Si lo hago afuera de la esfera, ¿qué me tendría que dar? Pues yo calculé la divergencia de adentro de la esfera y me dio igual que el otro problema. Si yo hago la divergencia de fuera de la esfera, me tendría que dar 0, porque fuera de la esfera no hay carga.
Bueno, vamos a ver si realmente es así o no, a ver cuán potente y cuál es la diferencia entre la física y la astrología. Veamos si se... ¿A qué llegamos? Ok, R mayor que R, digo, 1/r² por la derivada respecto de R, la componente que es esta, por R², eso es la divergencia de E. La divergencia de la multiplico por epsilon 0, esto me va a dar ρ. Entonces, epsilon 0, r² derivada respecto de R, se me van los r², me queda así. Acá no tengo R, así que esto es 0. Por lo tanto, fuera de la esfera, ρ es 0, cierra Una todo. pregunta. ¿Sí? Al usar el teorema de Gauss con un R mayor que R, estaríamos haciendo una esfera gaussiana, ¿no? Y no estaría Sí. la carga total adentro, porque está la totalidad de la esfera. Claro, pero yo estoy calculando, no estoy haciendo Gauss, estoy calculando, estoy haciendo Gauss en forma diferencial. Estoy calculando la divergencia de no hacia adentro, afuera de la esfera. ¿Sí? Estoy calculando la divergencia de en esta zona. O sea, la ¿Sí? esfera no estaría adentro. No, es del radio de la esfera hacia afuera. Ah, ok. ¿Viste cuando dije ρ de R tiene un valor si estamos adentro de la esfera y 0 si R es mayor que R? Sí, No sí, estoy sí. aplicando el teorema de Gauss para sacar el campo eléctrico, es al revés. A partir del campo eléctrico estoy sacando la densidad. Entonces Ok. sacamos que la densidad dentro tenía un valor, la densidad afuera tenía otro valor. Bueno, es un problema muy piola y traten de analizarlo después, hagan una carpetita con estos problemas que vamos a ir tirando y lo analizan a ver a qué llegan. Cualquier cosa me mandan por privado y me preguntan. Bueno, después hay un caso 2 en este problema, que es cuando me dan el potencial. El caso 2 es B de R igual B0 si R es menor o igual que R y A epsilon 0 por R si R es mayor que R. O sea, no, es como que empezamos con otra situación. En vez de tener el campo eléctrico, tenemos el potencial. Y me dicen determinar el valor de B0 en función de A. Bien, hay una diferencia entre el campo eléctrico y el potencial, y es que el potencial no puede ser discontinuo. O sea, el potencial eléctrico tiene que ser una función continua. Porque recuerden que E es menos el gradiente de B. Entonces, si B fuese discontinuo, el campo eléctrico sería infinito. Esa sería la idea. ¿Por qué no? Bien, ahora, ¿qué observo? Siempre graficar esta piola, porque si yo grafico y veo que esto es así y que después decae, y como en mi cabeza tengo el campo de la esfera conductora, yo digo, eso es una esfera conductora. ¿Por qué? Porque en el interior de la esfera el potencial es constante. Y si el potencial es constante, quiere decir que la divergencia de eso va a ser 0, o sea, el campo va a ser 0, y si el campo es 0 es que no tengo cargas. Las cargas justamente están, como tengo un campo después en las afueras de la esfera, estamos ante un conductor. Sí, miren todo el bucle que se arma mirando un gráfico. Bueno, entonces, y bueno, ahí ya A lo sacamos de taquito, porque yo sé que
B por la izquierda en R tiene que ser igual B por la derecha en R, o sea, B0 tiene que ser igual a epsilon 0 por R. De acá saco que me preguntaban que hace el valor de B0 en función de A. Acá tengo el valor de B0 en función de A, constante. Entonces, acá ponemos B0 es A epsilon 0 por R. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos con el tema del campo. Si tengo el potencial, puedo sacar el campo. Y acá puedo decir que E es menos la derivada de B respecto de R. Y si tengo esto, puedo sacar el campo. Porque derivo acá, me estaría dando que E de R es 0 si R es menor o igual que R. Y acá tendríamos A epsilon 0 R cuadrado si R es mayor que R. Y ahí saqué el campo eléctrico en función de R. ¿Y aquí por qué no usamos cilíndricas, profe? ¿O esféricas? ¿Cómo? ¿Por qué usamos en el modo cartesiano a la divergencia? ¿No tenemos que usarlo también? Buena pregunta, porque acá vamos al revés. Es como cuando estamos en análisis 2 y tengo un campo y quiero sacar, tengo un potencial y quiero sacar el campo, lo hacemos derivando. Tendría que haber algún argumento más sólido. Me agarraste desprevenida. Pero acá, claro, acá no estamos haciendo la divergencia del campo. Estoy haciendo la derivada de un potencial escalar. El potencial este es un B de R, es como si tuviese f de x. Tengo una función que depende de una variable y a partir de esa función quiero sacar el campo. Por eso no tengo que No es hacer. vectorial, claro. Podríamos Claro, decir claro. entonces, podríamos decir que no se está aplicando el operador no habla entonces. Claro, siempre en física a veces hacemos abuso de la notación. Con el tema de las derivadas hacemos exactamente lo mismo. O sea, nunca la pensamos como un diferencial, la pensamos como un cachito y hacemos trucos como que la velocidad, cuando hacen la derivada de b respecto de t y hacen trucos tipo db a de x por dx a de t, que en muchos problemas de física uno con esto zafan. Bueno, matemáticamente no encaja porque no son números los diferenciales, pero funciona. Eh, Mientras funcione está todo bien. Bueno, ahora, ¿qué más nos preguntaban acá? El campo eléctrico dentro de la esfera es nulo, eso ya lo sabemos. Fuera de la esfera tiene ese valor y el valor de la constante A la tenemos porque estaba relacionado con el cero. Así que si yo quiero sacar, eh, habíamos dicho acá, B0 es A sobre epsilon 0 por R. Si me preguntan la carga de la esfera, yo sé que la carga es el campo, la carga la puedo pensar como el campo en la superficie, que es A epsilon 0 por R cuadrado por 4pi por R cuadrado, tacho R cuadrado con R cuadrado, esto era Q sobre epsilon 0, tacho los epsilon 0 y otra vez saco que A es Q sobre 4pi, o Q es 4pi por A.
Bien. Bueno, este problema, dentro de todo, es un problema razonable. El problema de la espira es un delirio. Pero bueno, vamos a analizarlo. No sé si lo estuvieron viendo, pero es un programa muy interesante que bien puede encajar en un problema del IBEX, pues locuras sí suelen tomar. Hay dos situaciones. No sé si tienen el dibujo a mano, pero hay como un campo magnético no uniforme y una espira. O sea, tenemos. Bueno, justamente acá me pone como un imancito que genera un campo que es así. Y tenemos una espira, la hago exageradamente, así. Y esa espira baja por la acción de la gravedad. Entonces dice, hay dos situaciones. Esta es una situación. Tengo la espira, la dejo caer y ¿qué aparece? Entonces nos dicen, a partir de la situación en que la espira cae en un campo magnético no uniforme, explicar cómo se llega a la conclusión de que la FEM es menos de phi a de t, justificando debidamente. Y después dice, considera el campo magnético, tiene coordenadas cilíndricas y que el eje de simetría coincide con el eje de la espira. Y después me hice analizar otra situación en el caso de que el campo magnético cae sobre la espira. O sea, acá la espira se la suelta y baja, y en el otro tengo la espira y el campo magnético llueve sobre la espira. Bueno, la ley de Faraday-Lenz se deduce de la ecuación de Maxwell. Tenemos que rotor de E es menos la derivada de B respecto de T. O sea, lo que hizo Maxwell con las dos primeras ecuaciones era, bueno, ¿qué genera un campo eléctrico? ¿Qué genera un campo magnético? Con las otras dos ecuaciones, vio que los campos eléctricos variables en el tiempo generaban campos magnéticos y viceversa. Entonces, en esta expresión sale la ley de Faraday-Lenz. En la otra expresión, la del rotor de B, sale la ley de Ampère y después a posteriori una corrección que es la ley de Ampère-Maxwell. Y es la que aparece el tema de corriente de desplazamiento y está para investigar el tema de J, de dónde sale J, etc. Bueno, y esa es una ley que tiene su forma diferencial. Y yo, como es una igualdad, puedo integrar miembro a miembro. Integral del rotor de E es menos la integral doble de la derivada, bueno, me faltó el diferencial, por diferencial S es la integral doble de menos de B a dt por ds. Y ahora, por el teorema de Stokes, análisis 2, esto es la circulación de escalar de L, y la circulación, fíjense que eso es el trabajo por unidad de carga, eso es una FEM, y puedo sacar menos d a dt de la integral doble de B escalar de S, y esta es la definición de flujo. ¿Flujo de quién? Flujo de un campo magnético. Esto es la FEM, pero la FEM inducida es menos de phi a dt. Está bueno que aprendan a ir para un lado y para el otro, porque ante un ejercicio raro, porque va a haber, la mitad del examen va a haber cosas raras, son raras en cuanto a que nunca pasaron por ahí, pero no es que yo tengo que inventar una ley, están. Entonces tienen que familiarizarse con cómo se va de las ecuaciones de Maxwell de un lado para el otro, etcétera.
investigar, el potencial escalar, el potencial vectorial, son cosas que en ingeniería no las ven. Eh, mm, es como que uno aprende en la facultad a resolver problemas y a veces uno puede aprender a resolver problemas y no entender lo que está haciendo. Ese es el problema de la gente que prepara el examen acumulando problemas en la cabeza. Pueden tener muy buena memoria, pero me dan vuelta un poco la página y chocamos de frente. Entonces es importante ver de dónde salen las cosas, después con ese de la brida, que es un examen que toman, está bueno para ver lo de Bernoulli, de dónde lo saca, etcétera. Bueno, la cuestión es, eso es lo que sabemos. Adrián, Acá, sí, una pregunta. ¿Eso de dejar el sí. diferencial afuera de la integral también sería como un abuso de notación o no? No, no, no porque estamos haciendo una integral en cartesianas. Las coordenadas cartesianas no varían con el tiempo. O sea, yo saco el dt y ahí quedó. Es un recurso muy común, no estamos usando nada. Ah, ok. Eh, bien, sí hay que tener cuidado en cantidad de movimiento, que es la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t, es f. Esto es física 1, conservación, y uno dice, la ecuación de Newton me dice que F es m por A y P es mb, lo dijo Newton, pero uno acá tengo que derivar un producto y uno dice, bueno, saco la masa que es constante, me queda así, tengo la ecuación de Newton. Pero hay sistemas donde la masa no es constante, no estamos violando nada. Si yo tengo un carrito en una zona que no es perfectamente horizontal, cargado de agua y tiene un agujerito y empieza a perder agua, falta considerar el tema de B por la derivada de M respecto de T. Si estudian el tema de los cohetes cuando despegan y tiran los gases hacia atrás, es lo que se llama la fuerza de retropropulsión. Entonces hay varios problemas en física que uno puede meter la pata porque son sistemas de masa variable. Así que, bueno, eso hay que aprenderlo bien, pero estamos acá. Entonces la cuestión es, esta espira cae y tengo que tratar de entender qué es lo que está pasando. Es una espira conductora, no es una espira, no es una peineta circular, es una espira conductora, porque si no, ya no podemos hablar de nada. Y que sea una espira conductora, los conductores tienen cargas en la superficie y esas cargas, si la espira va cayendo en una zona donde el campo magnético es uniforme, ese campo magnético interactúa con esas cargas y le aplica una fuerza. O sea, fuerza es igual a Q por B producto vectorial B. Entonces, por ejemplo, si la línea de campo es así y la carga y el campo magnético es así y la velocidad con la que cae la espira es así, ¿no? En cada punto lo mismo. Acá el campo viene así y la velocidad de caída es así. Si yo hago B, esta es B y esta es B, esta es B y esta es B, si hago el producto vectorial de B con B, trae una fuerza para adelante y acá trae una fuerza para atrás. O sea, si lo miro desde arriba, las cargas que están acá sufren esta fuerza y acá sufren esta fuerza, acá sufren esta fuerza, acá sufren esta fuerza, y las cargas no quedan acumuladas en un lugar, circulan. No es como el caso de yo tengo un campo magnético uniforme y de pronto tengo una barra conductora que se mueve con una velocidad v y las cargas en la barra conductora, bueno, justamente las que son negativas y positivas, unas van para un extremo, otras van para el otro,
tienen que hacer el producto vectorial B producto vectorial B, otra vez, B producto vectorial B me da hacia arriba, acá vienen las cargas negativas y acá queda un espacio de carga positiva, ¡pum!, aparece un campo eléctrico. Lo hice rápido, después chequé en los sentidos de la flecha, pero la idea es esa. Acá se acumula carga hasta que llega un momento que no, ya cuando los electrones quieren ir para un lado ya tienen un campo que los contrarresta, se produce un equilibrio, que es cuando Q por B es igual a Q por E. Entonces se produce el equilibrio y queda una diferencia potencial en los extremos de la barra. Acá no, acá circula, no se acumula la carga, gira. Y si yo tengo carga que gira, va girando la carga, es una corriente. O sea, yo tengo la espira la suelto, desciende en presencia de un campo magnético uniforme, aparece una corriente en la espira. Y una corriente en la espira, esa circulación de la espira, eso es una energía que... ¿De dónde sale esa energía? Porque la circulación de esa carga, ¿sí? Uno podría decir, pero el trabajo magnético, o sea, el trabajo del campo magnético sobre una carga es cero, ¿sí? Si yo tengo una fuerza magnética, yo sé que esto es Q por B producto vectorial B. Si yo quiero sacar el trabajo es la integral de F escalar de L, Q por B producto vectorial B escalar de L, esto es cero, porque dl, B es de L a dt, o sea, este vector y este son paralelos. Entonces, el producto vectorial es ortogonal a B y por lo tanto va a ser ortogonal a dl y me da C. Entonces, esta es una pregunta que hicieron una vez en el IB, verdadero o falso, o elegir la correcta. Les preguntaban si en algunas situaciones el campo magnético puede generar un trabajo sobre una carga. No. Entonces, estas cargas giran sobre la espira generando una corriente, pero eso no sale de energía magnética o algo por el estilo. Pero de algún lado tiene que salir. ¿De dónde sale esa circulación de corriente? De una variación de energía potencial, está la gravedad. Entonces, lo mismo, yo tengo una pelotita, la suelto, cae. ¿De dónde saco el movimiento? A expensas de la energía potencial. Entonces, la circulación de corrientes ahí es por una variación de energía potencial. La caída de la espira por su propio peso en presencia de un campo magnético no uniforme genera la circulación de una corriente. Entonces, uno más o menos hasta ahí podría chamullar en el sentido de que el flujo está cambiando en el tiempo. ¿Por qué el flujo está cambiando en el tiempo? Porque la espira, fíjense que esto, he dibujado un imancito acá abajo, norte-sur, en realidad es como un dipolo, ¿no? Esto hace así, esto hace así, esto hace así, esto hace así, después se conectan por abajo. Entonces, la espira cuando va cayendo, ¿sí? Cada vez entran más líneas adentro de la espira. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tiro el anillo. Primero tengo 4 líneas. A medida que va bajando, hay más líneas que salían más chanfleadas que cuando esto va cayendo van entrando más. Entonces, por observación, yo sé que el flujo magnético varía en el tiempo. Entonces, ese flujo que varía en el tiempo, ese flujo magnético que está variando en el tiempo, lo puedo estar relacionando con la circulación de esa corriente. O sea, podemos estar vinculando esa FEM que aparece, porque si aparece una corriente, por la ley de Ohm, tiene que haber un potencial. Ese potencial que hace circular esas cargas a expensas de la variación de energía potencial, hace que aparezca una fuerza electromotriz
Y también lo puedes ver relacionado con, como el flujo cambió en el tiempo, pareció eso. Uno lo podría chamullar así el problema. Si vamos a eso, imposible de sacar, porque hay que usar algunas operaciones matemáticas y son las siguientes. Si yo quiero calcular la, la FEM como la circulación de B producto vectorial B por DL, esto hay una operación matemática cuando tienen el rotor de A producto vectorial B, tiene 4 términos. Quédense tranquilos que si lo tienen que usar, se los van a tener que dar, que es A por la divergencia de B menos B por la divergencia de A más B por nabla por A menos, menos B menos A por nabla B. Bueno, esta es una propiedad que la usan, toman esto como B y esto como el campo magnético, y bueno, les va a quedar situaciones, por ejemplo, esta va a ser cero, porque la divergencia del campo magnético es cero, es una de las leyes de Gauss. Después va a quedar la divergencia de la velocidad, pero la velocidad depende del tiempo, no de las coordenadas, así que esto va a ser cero. Bueno, hacen toda una serie de demostraciones y llegan justamente a que aparece la ley de Faraday-Lenz, pero no aporta en el sentido de que son muchos cálculos matemáticos que no van en un examen. Lo que sí tienen que entender es lo que estuvimos discutiendo. El campo magnético genera una fuerza sobre las partículas que están cargadas del conductor. Esas partículas giran en la arandela y al girar en la espira genera una corriente, no hay acumulación de carga en ningún lado. Y bueno, eso hace que esa fuerza electromotriz sea una explicación de la ley de Faraday-Lenz. O sea, tengo acá la demostración, pero no lo quiero abrumar, porque no vale la pena. Pero bueno, es interesante entender la parte conceptual de la caída de la espira en esa situación. Bueno, distinto es la otra situación, que la espira está abajo. O sea, esta es una situación. La otra situación, la espira la tengo abajo, durmiendo, y el campo magnético lo tengo arriba, como que llueve sobre la espira. Acá tenemos la espira quieta, está en reposo. Entonces la espira no se mueve. No tengo velocidad en la espira y por lo tanto, si no tengo velocidad en la espira, no hay fuerza magnética. Pero observamos que hay una circulación de corriente y esa circulación de corriente es porque actúa una FEM, que es la circulación de escalar de L. Uno podría decir, pero si el campo electrostático es conservativo, ¿sí? O sea, rotor de E en electrostática es cero. O sea, E es un campo conservativo.
Entonces la circulación de E escalar de L debería dar 0, pero en electrostática. Si yo tengo un campo magnético que varía en el tiempo, justamente lo que dice Maxwell es que el rotor de E es menos la derivada de B respecto de T. Entonces la circulación de E escalar de L es diferente de 0. Justamente lo que eso me da es la fuerza electromotriz. Por lo tanto, tenemos que el campo eléctrico aparece no como consecuencia de que tengo una carga eléctrica, sino como consecuencia de que estoy en presencia de un campo magnético variable en el tiempo. Y que tengo un campo magnético variable en el tiempo puede ser porque realmente me da una fuente de que B varía con el tiempo o de movimiento relativo. Cuando yo tengo la barrita que se mueve en una zona de campo magnético uniforme, el campo magnético es constante, es uniforme, no depende del tiempo. Pero la barrita se está moviendo. Y si la barrita se está moviendo, es como que parece que el campo magnético es variable en el tiempo y eso hace que aparezca un campo eléctrico en la varita que genera una FEM en la varita con una diferencia de potencial entre sus extremos. O sea, es la misma idea. Entonces ya sabemos que puede aparecer un campo eléctrico no por presencia de cargas, sino por un campo magnético variable en el tiempo y viceversa. Puede aparecer un campo eléctrico puede aparecer un campo magnético por un campo eléctrico variable en el tiempo. Entonces simplemente acá hay que hacer lo que hicimos antes, que la circulación de escalar de L es la integral doble del rotor de diferencial L, aplican la ecuación de Maxwell de B a dt por dl con signo menos, esto es menos de phi a dt. Bien. Ahora, estos son dos problemas interesantes. Hay un temita que les dije que no está acá expresamente en los problemas, pero estudien las ecuaciones de Maxwell. Es importante saber las ecuaciones de Maxwell, porque a veces uno resuelve, yo sé resolver ejercicios de campo eléctrico, me pone una esfera, me pone un plano infinito, agujerean el plano, hago superposición, tengo una esfera, le saco un cacho a la esfera, meto un electrón en el medio, saco todos los campos. Pero si yo hago un interrogatorio a la salida del examen, le pregunto uno por uno cuáles son las ecuaciones de Maxwell, el 50% no sabe. Entonces, un tema para saber son las ecuaciones de Maxwell, su forma diferencial, su forma integral. Y el tema de la ley de Ampère y la ley de Ampère-Maxwell es muy importante porque la tuvo que modificar Maxwell cuando la tiró por primera vez. Tenía rotor de B igual un 0 por J. Esta es Ampère, con la que resolvemos todos los problemas que podemos hacer Ampère, que es la circulación de B escalar de L igual mu 0 por I. Entonces hicimos problema, cable infinito, cables coaxiales, todo tiki, 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 usando eso. Pero hay veces no tienen corriente y tengo campo magnético. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de tensión variable en el tiempo, en alterna, y pasan cosas por ahí, pero acá tengo un capacitor. Ese capacitor, ¿qué le pasa? Las cargas en sus chapitas no son constantes en el tiempo. Primero, este capacitor genera un campo eléctrico ahí en la interfase. Genera un campo eléctrico. Y un campo eléctrico variable en el tiempo. ¿Sí? No estoy hablando acá, estoy hablando, vamos a hacerlo exageradamente.
Acá no hay una corriente visible, no tengo electrones yendo de una chapita a la otra. Tengo un generador de alterna, tiki tiki, tiki tiki del otro lado, pero el río nadie lo cruza, no hay un electrón que cruza el río. Entonces yo diría, acá no hay campo magnético en esta zona. Pero si miden, van a detectar un campo magnético. Entonces, ¿de dónde sale? Uno dice, no puede ser, porque acá Maxwell dice que si no tengo corriente, no hay campo. Y acá no hay corriente. Googleen el tema del capacitor, investiguen, aprendan, si tienen la IA, pregúntenle. ¿Qué ocurre? Maxwell se dio cuenta de que acá tenía un campo eléctrico en esta zona que variaba en el tiempo. ¿Cómo sabía que variaba en el tiempo? Porque el campo eléctrico de un capacitor es el voltaje sobre la distancia, o sigma sobre epsilon cero, pero sigma no es constante porque como esto va y viene, va y viene, va y viene, la densidad de carga varía en el tiempo entre las chapitas del capacitor. Entonces tengo un campo eléctrico variable en el tiempo y ese campo eléctrico variable en el tiempo es el que me está generando un campo magnético. Esta ecuación me lo dice. Esa ecuación no me vincula la existencia de un campo magnético por la presencia de un campo eléctrico variable. Entonces vino la modificación de la ecuación, y por eso se llama Ampère-Maxwell, que es que el rotor de B es mu0 por J más mu0 epsilon 0 por la derivada de respecto de t, que la pueden pensar como mu0 por J más epsilon 0 por la derivada de respecto de t, y esto que está acá se llama corriente de desplazamiento, que es la corrección a la ley de Ampère, que hay veces este epsilon, recuerden que la permitividad no es un número, uno cree que la permitividad es 2 veces, la permitividad en el vacío es un dato, ¿no? 8,85 por 10 a la menos 11, tal, etcétera. En realidad es una matriz, ¿no? Porque depende cómo es la sustancia que estemos analizando. Pero como es una constante, yo lo puedo poner ahí adentro y epsilon 0 por e es el vector de desplazamiento. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente de desplazamiento es la derivada de d respecto de t. Recuerden que en medios donde no hay dieléctricos, la ecuación de, ¿cómo se llama?, de Maxwell es ρ sobre epsilon 0. Pero cuando tengo dieléctricos es divergencia de D igual ρ. ¿Sí? O la integral doble de escalar ds es carga encerrada sobre epsilon 0, la forma integral, y acá tengo la integral de d escalar ds igual q libre. Acá es cuando viene todo el rollo de carga libre, carga de polarización. Y el vector de desplazamiento es E por E, donde es la permitividad del medio. Entonces, tienen para, después de Navidad, para investigar, porque pueden haber cosas raras y uno tiene que ir a la base, al argumento de donde sale cada cosa. Entonces, eso les da maniobrabilidad para responder una situación adversa. Porque no es magia, son las ecuaciones. Entonces, si uno las maneja bien, las entiende qué significa cada cosa, no simplemente para resolver un problema y listo, eso les da margen de maniobra ante una pregunta impensada. Entonces, lo de las corrientes de desplazamiento, investiguen a ver qué onda, qué pasa con las corrientes de desplazamiento. Bueno, otro problema que quería ver era el de
Este es un problema abierto porque para mí la respuesta no está bien. O no sé, habría que estar ahí y preguntar qué consideran y qué no. Pero está bueno para aprender un par de cosas, que es el problema de la brida, ¿no? Ya a uno lo agarran de contragolpe con la brida y no tiene idea de qué pepino es una brida. Lo pueden googlear y después investigan todo tipo de bridas que hay, pero básicamente acá es una cosa así, y en realidad es como el empalme entre dos tubos, ¿sí? Si después lo googlean van a ver que son como unas cosas así, que se empalman con otra tubería, acá tiene unos tornillos y hace que no se desprenda. O sea, cuando pasa el fluido para acá, que esto no se salga. Esa es la idea de las bridas. O las bridas caseras, como que cazan un pedazo de alambre ahí y le hacen una especie de torniquete. Entonces tenemos uno, tenemos dos, y acá tenemos algo que está sosteniendo la unión de estas tuberías. Supuestamente esta es la brida. Bueno, entonces, datos que nos dan, dice, uy, yo lo había hecho y no son, si quiero hacer la cuenta otra vez, pero mm, creo que está por acá. Yo soy muy desprolijo. Dice que tengo un caño que figura, que circula agua con un caudal de 10 litros por segundo. Q igual 10 litros por segundo, caudal. En la dirección de la flecha, o sea, así, para allá. La sección del tramo grueso del caño tiene 50 centímetros cuadrados y la del fino 25 centímetros cuadrados. Dice, se determina que la presión en 1 es 1100 hectopascales y en 2 es de 1000 hectopascales, considerando el agua como un fluido ideal incompresible. Cuando me dicen fluido ideal incompresible, Bernoulli, ¿listo? Me están diciendo aplicar las ecuaciones de Bernoulli. Dice, ¿cuál es la fuerza que debe soportar la brida en el empalme de los dos caños? Bueno, por un lado tenemos la ecuación de Bernoulli, que hicimos la deducción la otra vez, está en SCAC, todavía no se habrá borrado. Pero la idea de Bernoulli, siempre cuando un tipito tira un modelo, tiene que decir, esto se cumple en tal situación. Bueno, era flujo laminar, incompresible. Bueno, estos parámetros se consideran no viscoso. Bueno, si es laminar es no viscoso. Y de ahí sacaban una ecuación, o sea, usábamos trabajo de la fuerza igual variación de energía mecánica. ¿Por qué trabajo una fuerza? Porque tengo el fluido que está acá, que empuja a un fluido que está acá. Entonces, presión por superficie es la fuerza. Tengo una fuerza que tira para allá y acá una fuerza que tira para el otro lado. Así que esas fuerzas hacen un trabajo con ecuación de continuidad, o sea, la cantidad de volumen que entra de líquido acá va a ser la misma que sale por este lado. Bueno, uno llega a una ecuación que es P1 más un medio de densidad por V1 cuadrado igual P2 más un medio de densidad V2 cuadrado. Pero esa ecuación de Bernoulli, tienen que aprender esto.
Esa ecuación funciona sobre una línea de corriente de un fluido ideal, laminar, incompresible, bondadoso, etc. Sobre una línea de corriente. En ningún momento me está hablando que hay una fuerza exterior, que hay una brida. No me dice nada de eso. Pero el fluido yendo de una punta a la otra, hay una fuerza debido a esa variación de presión, porque hace una fuerza en esta área, en esta sección, y otra en esta sección. Esta tira de izquierda a derecha, esta tira de derecha a izquierda. Así que eso lo podríamos llamar fuerzas de presión. ¿Sí? La fuerza de presión tendríamos P1 por área 1 menos P2 por área 2. Tengo la presión 1, sí, tengo el área 1, sí, tengo la presión 2, sí, tengo el área 2, sí. Tengo todo. O sea, esa fuerza la puedo sacar. Pero esa fuerza no es la que hace la brida. O sea, esa es fuerza debido al fluido. Fuerza debido al análisis de una línea de corriente que utiliza esa situación para, a través de la conservación de la energía, llegar a esa expresión. Entonces, la fuerza la mide en Newton, 1000 hectopascales es 1000 por 100 pascal Newton sobre metro cuadrado, centímetros cuadrados 25 por 10 a la menos 4 metro cuadrado, Newton metro cuadrado me da Newton. Hacen esa cuentita, una les da 500 newton, bueno, al menos eso me dio a mí, 500 newton, la otra da 550 newton, ahí está, la otra da 250 newton, la diferencia es 300 newton. Una de las respuestas dice 300 newton, pero uno podría decir, está bien, una respuesta, usé todos los datos, sí, pero caudal ni lo usé. Entonces, como que falta algo. Entonces, las fuerzas, ¿de dónde salen? No del cielo, salen de Newton. Y esto que hicimos con Bernoulli fue un análisis energético. Si hacemos un análisis de Newton para una situación donde tenemos un caudal, sabemos que la fuerza es igual a la derivada respecto del tiempo de masa por B final menos masa por B inicial. Se puede pensar de muchas formas. Esta es una. Entonces, la masa que tenemos acá es la misma masa que está del otro lado, la puedo sacar, pero la derivada de la masa respecto al tiempo, si yo estoy analizando acá, es como que tiene una tasa de cambio la masa. Masa es densidad por volumen. Entonces, como masa es densidad por volumen, puedo sacar la densidad, la derivada del volumen respecto del tiempo U. Entonces me queda esta formulita que es la fuerza debido a algo que está haciendo que no, pumba, que no huele todo. O sea, la brida tiene que sostener esta fuerza y esta que estamos estudiando acá, que si hacen la cuenta, como tengo la densidad y tengo la carga y tengo la velocidad, ¿cómo tengo la velocidad? Y porque caudal es área por velocidad. Caudal es área por velocidad. Entonces, si tenemos el área y tenemos el caudal, puedo sacar la velocidad. Bueno, puedo sacar la velocidad acá da 2 metros por segundo, la velocidad acá da 4 metros por segundo. Si esta velocidad es menor que esta presión es mayor que esta. ¿Sí? Esta cuenta me da 20 newton. ¿Sí?
Ahora, la brida tiene que actuar en contra, o sea, tiene que generar, aparte de los 300 newton, tiene que generar una fuerza contraria al recorrido de ese flujo, que es de 20 newton, o sea, la fuerza total que tendría que estar ejerciendo es 300 newton menos 20 newton, 280 newton. Pero si se lo preguntan al IA, lo suman, restan. Estuve preguntándole de distintas formas y al final, como bueno, el defecto momentáneo que tiene la IA en estos momentos es que en general nos hacen tu pregunta es muy buena, perdón, no lo tuve en cuenta, que qué sé yo, en medio como que nos da la razón. A veces nos da la razón, pero vuelve a escribir lo mismo que escribió antes. La conclusión es, el razonamiento de la IA es, da 320, porque es una fuerza que va de mayor presión a menor presión. O sea, acá tengo más presión que acá. Pero si acá tengo más presión que acá, lo tengo que contrarrestar porque si no esto se despega. Por eso digo que va menos. Y, y uno dice, pero la ecuación de Bernoulli no tuve en cuenta esas fuerzas, porque la ecuación de Bernoulli es la ecuación de cómo varían los parámetros de presión, velocidad y altura en una línea de corriente. No tiene nada que ver con el entorno. Bernoulli es una línea de corriente. Siempre agarro cuando tiene el tanquecito así con el orificio y quiero ver, uno dice, bueno, tengo una línea de corriente y actúa Bernoulli sobre esa línea de corriente. No le importa si esto es un cilindro de acero o un cilindro de madera o si están dos cilindros pegados con plasticoles. No lo tiene en cuenta. Ahora, la fuerza que sí aparece para sostener este flujo que va de un lado al otro es la ecuación de Newton, que la variación de la cantidad de movimiento me está haciendo que aparezca una fuerza. Entonces, en general, hablan de fuerza de presión para que el fluido avance y la fuerza debido a ese cambio de velocidad eh, que uno la suma o la resta en función de la interpretación de cada uno. Así que fíjense, estuvo bien, si tienen algún profesor de mecánica, lleven el problema a ver qué les dice, cuanto más info tengamos, mejor. Bueno, entonces, tres problemas interesantes y la idea es esta, ir tirando problemas. Ahora después, la próxima clase, vamos a hacer probabilidad, hablar más de probabilidad de los conceptos, pero la idea a partir de cuando estén un poco más libres es jugar un poco con mix de problemas para que entendamos un poco más los conceptos, la teoría, etc. Y como siempre les digo, hay problemas que aparecen en el examen, que los miran y tienen que saber por dónde va. Y eso se logra practicando, ejercitando, rehaciendo las playlists, mirando los problemitas que aparecen ahí, porque mirar el problema y decir, esto es por acá o por allá, da la ventaja de que el tiempo se optimice. Yo creo que una vez tiré un audio de un chico de la UNSAM que entró hace 3 años, o sea, antes de Gonzalo y Juan, y la preparó con la playlist, ni siquiera habló conmigo, después me enteré. Y él decía que saber por anticipado las situaciones es una ventaja, porque, por ejemplo, en el caso de los fluidos, ¿qué puede ocurrir? Que sea el clásico tubo Venturi, el tubo de Pitot, el tanquecito con el orificio, que es la distancia máxima, que es la distancia mínima,
eh, fluidos rotantes, que algunos los agarran de contragolpe porque no saben eso, camioncitos que se aceleran, eh, autos con un globo de helio acelerando, y para dónde va el globo, si para adelante o para atrás, eso. Pero de ahí, más de ahí no sale. Está bien, después está lo de la termodinámica. Por eso es importante hacer un mix entre teoría y citación. Bueno, estos problemas, pásenlo en limpio. Si tienen alguna duda, me preguntan. Por lo menos muchos se enteraron de Nabla, no es lo mismo en cartesianas, en esféricas que en cilíndricas. Voy a buscar, porque hay un problema que tomaban en un final de la UNSAM que les daban el rotor. O sea, en vez de darme el campo eléctrico como en este para sacar Rho, les daban el rotor y tenían que sacar la corriente, una cosa así. Pero abajo, al pie de la hoja del examen, les ponían el rotor en esféricas. Claro, el que no tenía idea, decían, ¿para qué me da esto? Pero bueno, si llega a ocurrir una situación así, no es que tienen que memorizar el rotor en esféricas y en cilíndricas. Solamente tienen que saber que no es como el de cartesianas. Y en el caso de esféricas, como en general los campos son con dependencia radial. ¿Por qué? Porque si el campo no es con dependencia radial, no puedo usar Gauss. Porque para usar Gauss es una integral. Y esa integral sale fácil cuando el campo es paralelo o perpendicular a diferencial de superficie. Por eso sacan los campos de los cilindros infinitos, de las esferas adentro, pero todo es radial, porque entonces siempre estoy en la situación de paralelo o perpendicular. Porque si el campo y la normal varían con tita, si el campo y la normal varían con tita, entonces ahí no puedo usar Gauss. Había un problema que yo me acuerdo que lo tiré al principio, no sé si estaban todos. Después lo vamos a volver a analizar. Creo, no, me parece, porque entró mucha gente después en julio. Pero con los primeros me acuerdo que había un ejercicio que tomaron en la Universidad de San Martín, el loco este, que tenían una esfera, era más complicado, ¿no? Creo que después lo busco y lo mando. Y acá arriba les ponía un disco, ¿sí? Entonces les decía lo clásico. Acá me decían que Rho dependía de R, que tenía una carga Q, sacar el campo, el potencial, ta, 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 ta. Pero después decía calcular el flujo que atraviesa este disco. Y me decía que esto estaba a una altura H y que esto tenía un radio R. Los hizo papa frita. ¿Por qué? Porque uno asocia flujo de un campo eléctrico con Gauss, superficie cerrada. Y acá la superficie no es cerrada. Es este disco, esa moneda que tengo ahí arriba. Bueno, después lo voy a buscar. Algunos lo deben tener, porque lo dije al principio. El problema este creo que lo tiré en julio, por ahí, el 80% otro después. Para que lo miren, porque es excelente y es no es una boludez, pero está bueno, porque uno entiende bien el concepto de flujo. Bueno, después les digo, en la semana seguramente algún día vamos a arrancar con probabilidad, pero lo más probable es que sea el jueves o el viernes. Bueno, nos vemos. ¿Sí quedó grabado? Sí, quedó grabado. Bueno, nos vemos. Tal vez. Cualquier duda que tengan de estos problemas, los que ven la clase grabada, me escriben si hay algo que no entienden. Hasta luego. Chao.